Hola Smarters, bienvenidos a este nuevo episodio del Smartcast. Hoy vamos a abordar un tema que creo que prácticamente todos nosotros en algún momento lo vivimos en alguna parte de nuestra vida, pero que también creo que es muy importante aprender a resignificar. Estoy hablando del fracaso y que esto es algo que como tabú siempre vemos que es necesariamente algo negativo y siempre es algo que nos genera culpa o nos hace sentir de alguna forma inferiores. Pero hoy vamos a aprender que no necesariamente tiene que ser así. Y para eso nos acompaña Orlando Domínguez, que ya nos ha acompañado anteriormente. Es un psicólogo clínico, maestro de psicoterapia y además especialista en conductas adictivas. Y nos da mucho gusto tenerte nuevamente aquí, Orlando. No, el gusto es mío, Luis. Muchas gracias por la invitación y por habernos traído a la mesa este tema tan importante que es tratar de darle otro giro u otro significado al fracaso, porque a veces solo lo sesgamos a que sea malo, ¿no? Exacto, y creo que también nos han enseñado que es así, ¿no? Desde pequeños, pues siempre que estamos tratando de aprender algo, vamos a la escuela, pues nos han tratado de mantener como en este estándar como de perfección, ¿no? De las altas calificaciones, de hacer todo bien, de comportarte adecuadamente, cuando son cosas que pues no son tan fáciles a veces que sucedan, ¿no? Nos hace falta desarrollar ciertas habilidades, a veces no entendemos al 100 lo que está sucediendo, pero pues se espera de nosotros que hagamos esto, ¿no? O no sabemos qué tan sano sea desarrollar esos objetivos, ¿no? El Exactamente. tener 10, 10, 10, ¿no? Como por ejemplo en la escuela hay un chiste en redes sociales que este trend que dice como era y cómo va, y dice cómo era y dice una boleta de calificación 10, 10, 10, 10, 10. Cómo va y con un ansiolítico, ¿no? Un clonazepam. Exactamente. Que no necesariamente, Exactamente. o sea, sí puede ser que el 10 sea un éxito, pero ¿a qué costo, no? O sea, si te está quitando tu paz, si te está generando ansiedad o No, algún y problema, muchas otras habilidades las estás dejando de pasar, lado. ¿no? Por estar enfocado en eso. Y sí tiene que ver mucho con nuestra educación, con nuestro entorno, con muchas otras cosas que vemos día a día. Y pues con esta imagen o esta ilusión de perfección que nos han vendido, sobre todo en los últimos años, pues con las redes sociales y con los íconos del éxito y de demasiadas cosas que vemos y siempre asociamos el fracaso con algo simplemente negativo, ¿no? Cuando en realidad creo que puede ser muy constructivo si lo abordamos desde otra perspectiva, ¿no? Si lo resignificamos como algo que es necesario a veces para pasar al siguiente nivel, ¿no? Y creo que en ese aspecto es algo que puede ser muy interesante abordar, sobre todo con un especialista esto como tú, que me imagino que has lidiado con una cantidad impresionante de pacientes que también llegan con estas dolencias o estos temas de a veces no sentirse suficientes, a veces sentir que no lograron algo y por eso los hace sentir como inferiores, ¿no? O el simple hecho de llegar a terapia, muchas veces lo vemos como Una derrota, ya es ¿no? un fracaso, exactamente. O sea, ya no puedo, necesito que alguien me ayude en algo y eso lo vemos como fracaso cuando pues, justo la idea de empezar a darle este giro a lo que significa fracasar, quizás es como fue la oportunidad para conocerme a mí mismo, o sea, sí es importante cambiar ese esquema porque sí tienes razón, o sea, muchos pacientes llegan y me dicen, yo he fracasado en X, Y o Z tema, pero el hecho de ir a terapia, primero, no nos gusta ir y segundo, ya el llegar ya es una derrota, ya fracasé y por eso estoy aquí. Exacto, mucha gente lo ve así. Creo que es importante que hoy veamos eso, sobre todo porque es también muy importante saber que no tenemos que pasar por todo esto solos, ¿no? Que no necesariamente tenemos que verlo como algo negativo y si algo no nos funcionó, pues quedarnos con esa idea o ese sentimiento. Y por eso me gustaría conocer desde tu perspectiva, una perspectiva, pues ya de un profesional de la salud mental, qué es lo que puede interpretarse como fracaso y qué implica para quien lo percibe, para quien lo vive. Sí, creo que podemos definir fracaso, pero a la par también es importante hablar de qué sería éxito, qué significado le damos a éxito, porque creemos que lo que no está cercano al éxito, entonces es un fracaso.
Y no necesariamente, de hecho, hasta la palabra como tal, si se fijan, tiene una armonía muy pesada, ¿no? Un fracaso, o eres un fracasado. Entonces, habrá que ver o analizar un poquito qué es el éxito y para eso es importante saber quién lo pregunta o para quién es el éxito o qué es lo que buscas cuando hablas acerca de éxito, ¿no? Hace rato ponía el ejemplo de sacar 10, 10, 10 de calificaciones y a lo mejor en la universidad, por ejemplo, hay quienes creen que el éxito es tener el mejor promedio, pero no hicieron relaciones públicas, no tienen contactos, no hicieron amistades, que a lo mejor tú no sabes, pero uno de los que está contigo en la universidad más adelante puede ser que te ofrezca un puesto de trabajo. Entonces, el éxito no necesariamente va a estar como Es lineal, ¿no? lineal, exactamente, ¿no? Hay algo que se llama pensamiento convergente y es como llegar de un punto A al punto B y ya, o sea, la forma más fácil posible. Y sí, el éxito no tiene que ver con algo convergente, con algo absoluto o con algo lineal, sino más bien es cómo tú te acercas al éxito, porque va a haber, obviamente hay errores y hay cosas que no te gustan que ocurran, pero para empezar a definir el fracaso, para darle algún nombre, creo que sí es importante, me parece que fue Albert Einstein, ¿no? El que dijo que es la crisis, en realidad es oportunidad. Entonces, empezar a darle el nombre de, okey, me equivoqué, puede ser fracaso, puede ser un error para mí o desde mi perspectiva, pero al mismo tiempo también es una oportunidad para empezar a ver por otro camino, para conocer algo distinto, para saber qué aprendí durante todo ese trayecto. Entonces, creo que sí, la definición podría ser de fracaso es, te equivocaste en algo que desde tu principal perspectiva creías que no era el éxito, pero ahora es una oportunidad y está lleno de aprendizajes. Exacto, creo que esto es importante, pues, verlo así. Muchas veces nosotros, pues sí, nos sentimos como inferiores o mal por haber fracasado en algo, pero creo que en realidad nuestra personalidad y lo que somos hoy en día, pues, está construido a partir de esos errores y esos aprendizajes, ¿no? No seríamos lo que somos hoy sin esas experiencias, ¿no? Eso es lo que construye a grandes rasgos qué es lo que somos, junto con otras variables, ¿no? Y creo que eso es importante, sobre todo saber cómo es que se forja la idea del fracaso, cómo se interpreta o cómo se construye em, este paradigma de que pues todo tiene que ser perfecto y realmente no hay lugar para el fracaso y siempre tenemos que dar lo mejor y ser los mejores y estar siempre en la línea de lo más frontal, ¿no? Como sobresaliendo. ¿Cómo eso puede afectar el desarrollo mental de alguien si siempre estamos como en esta perspectiva? Porque justo somos educados en una formación de que el éxito, como decíamos hace un ratito, es lineal. Entonces, de entrada, la vida per se naturalmente nos exige. O sea, ahora sí que, como luego dicen, ¿no? Que los psicólogos siempre le echan la culpa a los papás, pero sí, hasta cierto punto lo que aprendemos en casa, estos instintos de supervivencia, cuando somos muy pequeños, los seres humanos, pues obviamente absorbemos. Hay algunos autores que incluso se atreven a decir que no existe el concepto de bebé como tal, sino solo es una tabula rasa donde los padres o los cuidadores van a depositar, pues obviamente lo que ellos tienen, ¿no? Y muchas veces no tienen algo sano, puede ser frustraciones, heridas y demás. Entonces, crecemos bajo la consigna de empezar a compensar cosas, o sea, empezar a tener esta sensación y ocurre mucho en el cambio generacional de que mi hijo va a ir a las escuelas que yo no pude ir. Entonces, ya de entrada ya tienes un antecedente, una carga muy fuerte, o va a ser doctor como nosotros no pudimos ser, o va a ser el primer ingeniero de la familia, o va a ser... Entonces, se empieza a crear una sensación muy vivida de exigencia muy alta en todos los ámbitos y en todos los lugares a donde nos paramos. Y entonces entro yo a una escuela o a algún escenario y tengo que ser el mejor, tengo que sacar 10 porque no solo nuestros padres, sino en general, o sea, el entorno, sí, el método de las calificaciones, pues premia y pone a competir a todos y premia a los que sacan 10 y reprueba o les da esta sensación de fracaso a quienes
no logran los objetivos, pero repito que es importante ser conscientes del sesgo, no logran el éxito de acuerdo a esa metodología, como la frase de no juzgues a un pez por su habilidad para escalar un árbol. Entonces, si pones al pez a nadar, pues le va a ganar a cualquiera que le pudo haber ganado a escalar un árbol, pero desde ahí empieza como ese sesgo que nos activan así como un chip, traemos muy inserto este tema de exigencia muy, muy alta y todo lo demás que no entre ahí ya significa fracaso. Y sobre todo ya saliendo del ámbito escolar y todo, cuando pasan los años, empieza a tener también efectos secundarios en nuestra vida adulta, ¿no? Sobre todo, pues a veces no pensar que tenemos las habilidades necesarias para cubrir algo porque algo no hicimos al 100 o tal vez no tener la oportunidad de lo que vemos en redes sociales de alguien que está comprando muchas cosas, que tiene una vida parecería muy ideal y que a Ujú. nosotros pues parece que no estamos llegando a ese estándar, también nos hace sentir fracasados, ¿no? Pero es parte de la presión social y de lo que actualmente nosotros vemos. Estamos siempre tan llenos de información y sobreestimulados de eso que nos hacemos la idea que esa es la única forma en la que podemos vivir, ¿no? Ujú. Y de que, ¿cómo sería alguna forma, am, cómo es que tú les ayudas muchas veces a resignificar este tipo de situaciones o a redirigir su atención a lo que sí tienen? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es ese proceso con el que podemos resignificar lo que nosotros percibimos como un fracaso? Creo que uno de los principales caminos, por decirlo de alguna manera, es empezar a conocernos a nosotros mismos y en este autoconocimiento, lo cual es bastante ambicioso y complicado, pero en este proceso de autoconocernos, empezar a definir qué es para mí éxito. O sea, para mí el éxito va a ser acumular riquezas, entonces lo puedo buscar. Para mí el éxito va a ser muy sociable, lo puedo buscar. Para mí el éxito es estar en una cabaña disfrutando del amanecer con un rico café, entonces voy a buscar eso. El problema inicia cuando rompemos ese esquema de que lo que a mí realmente me define o parte de quién soy se está basando en lo que los demás son. O sea, como en esta, ¿cómo decirlo? Como segmentarnos a todos en un solo lugar y creer que necesito ser exitoso a través de tener cierta marca de celular, cierta marca de coche, etc, etc, o vivir en tal lugar, o sea, trabajar en tal empresa. Entonces, el hecho de no voltear a vernos a nosotros mismos y decir, ok, o sea, para mí el éxito o mis objetivos, más que éxito sería como lo que yo busco y lo que a mí me da satisfacción y placeres en la vida, pues es a lo mejor la familia, la lectura, todo ese tipo de cosas sí es importante como frenar un poquito y empezar a saber qué es lo que nosotros realmente estamos buscando, ¿no? Creo que eso es en lo que la filosofía oriental le dicen el ikigai, ¿no? Poder Ujú. encontrar El lo balance. que te hace feliz, lo que además puedes vivir de eso, pero eso, claro, en la filosofía, digamos, en lo que tú estás leyendo, puedes encontrarlo y se siente muy fácil, ¿no? Decirlo es tal vez muy sencillo, pero el proceso de encontrarlo, el proceso de verdad llegar a sentirte pleno con lo que haces, con tu vida, con lo que has logrado, ese es el verdadero reto, ¿no? Sobre todo hay mucha gente que ha logrado muchas cosas, pero en perspectiva o comparándose con alguien que es totalmente externo, a veces piensa que no, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo que sí hemos hecho y de lo que sí somos capaces de hacer. Eso también creo que no es un fracaso como tal, pero es lo que nosotros interpretamos como un fracaso que también nos puede estar frenando, ¿no? Sí, porque el Ikigai es una metodología, pero es totalmente tuyo, o sea, es personal. No puedes encontré una vez un test que te ayuda, o sea, te hace ciertas preguntas y todo, pero por muy bueno que sea el algoritmo, al final del día ya las preguntas están sesgadas. O sea, es muy complicado porque como está en esa metodología, es lo que tú amas, y para definir lo que tú amas en la vida, pues solamente tú vas a tener la respuesta, ¿no? Obviamente te puedes apoyar en personas y todo, pero nadie puede venir a imponerte. El problema estriba en justo cuando entra esa comparación, ¿no? De que, okey, entonces, si todos aman esta colonia, entonces significa que yo también lo tengo que hacer. Y ahí es donde ya empezamos, perdón, como empieza esta comparativa y empezamos a voltear a ver al otro,
y pensamos que lo que nosotros hacemos o nos olvidamos de lo valioso que ya tenemos nosotros mismos. Que es probablemente una de las cosas que más, más tiene como dolencia muchos de los que tal vez se pueden identificar con esto, que es el síndrome del impostor, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco más acerca de eso? ¿Cómo se siente, cómo se percibe y qué efectos puede tener en nosotros? Sí, el síndrome del impostor es una afectación en la cual la persona cree que lo que hace o lo que ha logrado está mal porque algún aspecto de su vida no está yendo como el éxito diría que tendría que ir y echa de lado todo lo demás. Entonces, si dice yo tengo este puesto en mi trabajo, soy directivo de tal cosa, veo que hay otros aspectos en mi vida que no están funcionando, a lo mejor mi relación de pareja o algún problema financiero. Entonces, ya digo, no, 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 ¿cómo puedo yo estar parado aquí si no lo merezco? Entonces entra la autopercepción, ¿no? El no percibirnos lo valioso que nosotros somos y al final ahí sí es pues bastante peligroso, ¿no? Porque no nos damos cuenta de lo que ya hay dentro de nosotros mismos. Entonces es creer que somos impostores en el lugar en el que estamos posicionados. Y además, ¿cómo lidias con eso, no? Cuando uno de los principales enemigos de nuestra mente pues, somos nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo lidias con eso? ¿De qué forma crees que si alguien está escuchando esto y que tal vez sienta un poco esa, ese síndrome del impostor, cómo crees que se puede redireccionar un poco eso y cambiar esa mentalidad a algo tal vez un poco más objetivo? Como decía hace un momento, ¿no? Empezando a autoconocernos y ser conscientes en dónde se encuentra o empezar a mapear qué parte de nuestra exigencia individual, qué aspectos nos estamos nosotros empezando a forzar y dejamos de lado lo valioso que sí tenemos. Por poner un ejemplo y un poco de historia de chisme, ¿no? La cantante Shakira el año pasado dijo que ella, o sea, dijo públicamente que ella padecía del síndrome del impostor. Y dijo así, lo tengo por acá, que dice, sufro del síndrome del impostor, todavía no me la creo, no creo que soy tan capaz, hábil, creativa, inteligente o talentosa como dicen que soy. Quizás eso me puede motivar, pero también me derrumba. Entonces, si te pones a pensar, dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo una artista tan reconocida que tiene éxito en Mundial, muchísimos ámbitos ¿no? de la vida, ¿no? O sea, sí mundial, pero no solo en su área, ¿no? O sea, en la parte del arte que realiza, ¿no? En la música, en todo en general, en imagen, económicamente. O sea, si En nosotros varios volteamos a aspectos. ver los conceptos de éxito, ella tiene éxito en muchísimos ámbitos, o sea, estéticamente, culturalmente, y que llegue a decir, pero a veces no me creo tan inteligente, tan capaz, tan hábil como dicen, pues es donde entra precisamente esa parte de, pero ¿en dónde va a llegar o hasta dónde va a terminar la comparativa? Porque sí, por más que busque, va a decir, ok, sí canto, pero no canto mejor que Adele. Sí soy las personas, mujeres más ricas del mundo, pero no tanto como J.K. Rowling. O sí tengo este cuerpo, pero no como lo tiene. Entonces, nunca vamos a terminar y ahí es donde entra precisamente el síndrome del impostor, en esta autopercepción medio sesgada, o no medio, más bien muy sesgada que tenemos en cuanto a la comparativa y nos olvidamos del valor que nosotros mismos tenemos. Y o sea, ¿cómo de alguna forma todo esto seguramente tiene un origen? Este origen en general sí tiene que ver mucho con los factores familiares o del entorno que te dictan qué sería el éxito o puede ser algo mucho más interno del individuo. Sí, tiene que ver con nuestra historia de vida, o sea, decíamos hace rato que cuando somos niños, pues obviamente buscamos esa parte de sobrevivir. El niño nace con ciertas capacidades innatas de respirar, de alimentarse y demás, y también con la capacidad para amar, pero esta se va alimentando a través de su entorno. Entonces, si en esa parte del entorno se empiezan a activar algunos que se les llaman mecanismos de defensa o también son mecanismos de sobrevivencia, donde el niño tenga que recurrir a utilizar constantemente algo que se llama los mecanismos del cerebro propiamente primitivo, que es el correr, el huir, el complacer o el pelear constantemente, por eso, o sea, se transforman. Por ejemplo, un niño está jugando con sus juguetes y los papás pelean, entonces ahí tiene que hacer uso del mecanismo de huir.
O sea, tiene que escaparse de ese momento, ¿y qué hace? Pues la imaginación, porque el niño no puede salir corriendo a llamar al 911 a pedir ayuda, ¿no? Pero sí puede escaparse en su mente. Ese es el principio de la ansiedad, de que normalmente hay un peligro, un problema y nos vamos rápidamente a el overthinking, ¿no? A sobrepensar todo lo que hay alrededor. Entonces, ese es uno, y así están los otros 4, pero el uso excesivo de estos mecanismos de sobrevivencia nos llevan a que en la etapa adulta, ya, o sea, porque no le podemos decir al niño: "No, es que debiste llamar a una ambulancia", pues no, o sea, no puede ni No, hablar. no tiene esas Entonces herramientas todavía, ¿no? exacto, pero cuando eres adulto ya las tienes, el problema es que sigues funcionando a través de esos mecanismos básicos que le pertenecen al cerebro primitivo, porque son necesarios. Si ahorita hubiera un sismo, tocamos madera porque estamos en Ciudad de México, pero vamos a necesitar ese mecanismo de huir, de ponernos alerta para ponernos a salvo de un peligro. El problema es que no todos los problemas en nuestra vida son precisamente del tamaño de un sismo. Exacto, y ahí es como ese inicio o esa forma en la que tal vez nosotros, siempre estamos pensando que a lo mejor lo que hacemos no es suficiente, ¿no? Sí. Pero digamos, ese es en un entorno, digamos, de alguna forma que no es el óptimo. Pero, ¿qué sucede cuando, digamos, todo está bien en tu desarrollo, tú comienzas a ver tus logros, tienes una idea muy clara de lo que eres, lo que vales, lo que puedes tener, y de repente llega el fracaso de algo inesperado o de algo que tú estabas muy seguro que lo ibas a lograr? A veces es mucho más difícil reponerse de algo así, ¿no? Aunque sea solo una experiencia mala, cuenta mucho más que varias experiencias positivas que has tenido, ese reforzamiento de tu personalidad a lo largo de los años, ¿no? ¿Cómo se puede lidiar con eso? Porque eso no define quién eres, ¿no? Pero eso no lo piensas en el momento en el que te sucede. Eso simplemente lo puedes ver tal vez a la distancia o con un poco más de reflexión. Pero en el momento, lidiar con eso es muy complicado, ¿no? Sí, pero ahí justo ya no te van a servir los mecanismos primitivos. O sea, ya no necesitas pelear contra ese objetivo que tenías, ya no necesitas huir, ya no necesitas complacer o congelarte. Es momento de utilizar mecanismos adultos, ¿no? O sea, tal vez yo tuve un emprendimiento y no funcionó, desde esa corrección semántica de empezar a dejar de decir fracasó, porque repito, es como muy abrupta, muy pesada la palabra. Entonces, no funcionó el emprendimiento que yo tuve, okey, o sea, no voy a huir de esto, no me voy a poner a pelear y a seguir estirando la liga, no voy a intentar complacer todo lo que pueda hacer para rescatarlo, ¿no? Ahora voy a utilizar mecanismos más adultos, como empezar a hacerme responsable de cuáles fueron mis áreas de oportunidad que no detecté, empezar a ver el aprendizaje que hay alrededor de esto. O sea, le damos la vuelta, pero desde el lugar actual, en el aquí y en el ahora, y con los mecanismos adultos que sí tenemos, pero que tenemos, porque está, perdón, no lo mencioné, es el cerebro primitivo y el cerebro evolucionado. Entonces, dentro del cerebro evolucionado tenemos creatividad, tenemos imaginación, tenemos recursos adultos que nos pueden ayudar a resolver problemas. Y hay situaciones en las que sí, indudablemente pues tenemos que pasar por eso y sucede y de alguna forma tenemos que buscar la forma de recuperarnos. Pero por ejemplo, yo lo veo tal vez como en alguien que se dedica a lo que tú haces, en un médico, en alguien que tal vez un fracaso o bueno, un error puedes tener implicaciones muy profundas en la vida de mucha gente, ¿no? A veces también eso puede conllevar a un desorden o tal vez a sentirse un poco, pues sí, con este síndrome del impostor o a querer pues dejarlo todo, ¿no? Porque hay errores que sí significan, tienen un impacto mucho más grande en la vida de alguien más. ¿Y cuál es el efecto psicológico tal vez de tener un error que a veces no lo pensamos, pero que impacta muchas otras vidas y no sabemos cómo corregir ese rumbo? Sí, sí hay errores y como dices, tienen un impacto en otras personas, un impacto en lo social, en la vida, pero también recordar que somos seres humanos, no somos perfectos. Ahí es donde entra este sesgo de intentar hacer todo perfecto. Entonces, los errores existen, son parte de.
y ahí es ver cómo vamos a enfrentar el efecto psicológico y lo esperado o lo sano es precisamente vivir el proceso de duelo o atender esta tristeza que nos va a implicar el error, ¿no? El hecho de, okey, yo a lo mejor en mi trabajo me equivoqué con esto y entonces va a implicar que voy a tener una pérdida económica, una pérdida de clientes, una pérdida de tal, y ya no se puede hacer nada o afecté a otras personas, pero necesito conectar con ese dolor, o sea, vivir el proceso de duelo que tiene el hecho de, okey, pues, me equivoqué y ahora voy a ver cómo voy a conectar con esto, y ahí entran emociones como la tristeza, la nostalgia, la melancolía, que también cumplen una función. La función de la tristeza es ayudarnos a reflexionar y vivir y pasar precisamente este duelo, este dolor. ¿Tú crees que entonces hay una correlación una diferencia que al final, bueno, más bien una correlación entre las experiencias negativas y las positivas en la vida de alguien? O sea, ¿crees que ambas son igual de importantes? Sí, son más bien serían experiencias. Ya la connotación de positivo o negativo, repito, depende de la persona, ¿no? O sea, regresando al ejemplo del de la universidad, pensemos en el que no sacó 10 y se hizo amigo de todos y sacó 6, pero en el futuro quizás es el que tiene mejores relaciones públicas. Entonces, no sé qué tanto sería una experiencia negativa el no haber sacado 10 o haber sacado un 6 o qué tanto fue bastante positivo para él. Pero esa parte de tratar de rescatar, porque al final del día todos los procesos de terapia, los procesos de emprendimiento, todos son trajes hechos a la medida. No son algo que llega y ya está, ¿no? El Ikigai es algo a lo que uno puede llegar a descifrar o a conocer, pero no es algo que te lo va a dar un algoritmo o un estándar, ¿no? Sí, exacto. Solo es como la prueba y error. ¿En tu vida o en tu experiencia has tenido algún error, algún fracaso que te haya hecho replantearte lo que haces, tu vida, tu lugar en tu familia, en el mundo o algo? ¿Has tenido alguna experiencia así? Sí, sin duda todos hemos tenido muchísimos errores. Creo que básicamente los errores son los que me han llevado a a ciertos lugares en los que me encuentro, y al final del día, como decía hace ratito, ¿no? Es ¿qué aprendemos de estos errores? Y creo que lo lo sano ahí, o lo más prudente es flexibilizarnos en cuanto a la forma en la que recibimos estos errores. Yo, por ejemplo, en mi formación de terapeuta siempre dije: "No, yo voy a ser, psicoterapeuta". Entonces tenía toda esa parte idílica, ¿no? De y quiero lograr esto y hacer esto y estudiar en tal y tal lugar y todo, pero al final podemos llamarlo errores o podemos llamarlos fracasos de que, okey, no logré estar en tal lugar o no logré tal, pero se abren otras oportunidades que al final es cómo las recibes, ¿no? Por ejemplo, he tenido un camino, un breve recorrido por la docencia, que yo no creía que, o sea, nunca en mi formación pensé que yo estaría dando clases en una prepa, y al final, por X o Y motivo, estoy ahí y me gusta y me doy cuenta que es algo que disfruto. O sea, que no sé si haya sido un error, pero fue como de, bueno, en lo que hago tal cosa, me meto a este trabajo, tal, pero al final del día es cómo te relacionas con eso y te llevan a veces a lugares donde estás mejor o más satisfecho o disfrutas cosas de lo que te puedes llegar a sesgar cuando crees que el éxito se está enfocado solo en una parte. O sea, que llegaste de alguna forma inesperada Ujú. a tener esta posición de docente sin que tú pensaras en hacerlo, pero eventualmente descubriste que era algo que de verdad disfrutabas, ¿no? Sí. O sea, lo que podemos tratar de una herramienta, digamos, para resignificar este tipo de cuestiones que podemos percibir como algún fracaso, es tratar de reinterpretar todas estas experiencias negativas y, y sí, claro, tener un tiempo de duelo, de reflexión, de lo que sea, pero también enfocarnos mucho en qué es lo que podemos sacar de ello. Eso sería como, digamos, alguna forma en la que podamos resignificarlo. O de qué otra manera también crees que pueda ser una herramienta que le pueda ayudar a alguien que tal vez está pasando por un momento complicado, por un momento difícil, que está pues a la espera de alguna resolución. ¿Cómo podríamos eh, darle alguna herramienta para que pueda gestionarlo internamente de forma diferente? Empezar a como cuestionar justo, como decía al inicio, la perspectiva, como los lentes con los que
nosotros vemos la experiencia como tal, porque decía Albert Ellis que no son los hechos en sí mismos lo que nos perturba, sino la interpretación que nosotros hacemos de los hechos. O sea, los lentes con los que nosotros vemos, si yo trajera en esta cabina unos lentes de sol, voy a decir, está todo oscuro, y no van a tener una función, o sea, en realidad ahí no nos sirven. Pero si estoy en la playa con un sol a todo lo que da, van a ser geniales porque me van a ayudar a ver, o si estoy manejando y me está dando el sol en la cara, van a tener una función. Primero, para contestar la pregunta de cómo resignificar, es empezar a cambiar antes de la experiencia, o sea, decir, es que este vaso de agua está, ¿cómo decirlo? Como bueno o no está tan bueno, o ya es Está la medio vacío, perspectiva, ¿no? O medio ándale, medio lleno. vacío, Ajá. medio lleno. Primero la perspectiva, los lentes con los que veo estas experiencias que decía hace rato, experiencias negativas, sería como las experiencias que yo hoy veo como negativas. O sea, como te decía en mi experiencia, ¿no? El hecho de decir, híjole, no, pues en lugar de irme a estudiar a otro país, me quedé dando clases en una prepa. Entonces es, ok, pero en realidad me la paso muy bien ahí, me está ayudando a tener más estabilidad, más tranquilidad, no tengo problemas con traslados, etc, etc. O sea, la experiencia no es que sea negativa per se, sino la interpretación que le di pudo haber sido de negativa, entonces empezar a desaprender esa visión, ¿no? En primera. En segundo lugar, también es importante el poder recibir el hecho de que somos, o sea, algo así como spoiler alert, pero somos seres humanos y nos equivocamos, recibir los errores y ver qué voy a hacer con ellos. O sea, a ver, ya me equivoqué en esto, ya fallé, ¿hacia dónde lo voy a llevar? O sea, esto es lo que hoy está en mis manos, porque usualmente queremos ir al pasado. Es que si hubiera hecho tal, es que entonces ahí es donde ya no nos es funcional. O sea, ya es, tienes aquí está la situación, estás metido en este problema y qué vas a hacer con él al respecto. Y a partir de ahí empezar a ver los aprendizajes precisamente que nos trae todo eso, porque el fracaso, decía Henry Ford, que es al final del día una oportunidad, es solo una oportunidad de iniciar de nuevo, pero con más inteligencia. O sea, ya te dejó un aprendizaje, ya sabes cómo no se hace. O sea, ya sabes un camino por el que no, pero al final sabes algo. Eso es lo importante, tienes un conocimiento ahí. Y sobre todo creo que también muchas veces eso es bastante valioso, sobre todo en el aspecto de este aprendizaje, qué puedo obtener de ello y qué puedo hacer mejor la próxima vez. Pero también creo que hay un punto importante sobre cómo está construida toda esta idea del fracaso y lo que debemos ser. Y mucha gente a veces se paraliza o deja de hacer cosas, no por el fracaso, sino por el miedo El al fracaso. fracaso, ¿no? Justo por esta idea o esta percepción que tenemos de que pues, inmediatamente es algo malo, ¿no? ¿Cómo podemos también nosotros solventar o darle la vuelta, tratar de empezar a cambiar un poco esa mentalidad del miedo? Porque el miedo también es algo que, si bien no nos puede llevar necesariamente al fracaso, por lo menos nos detiene de tener el éxito que nosotros quisiéramos, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente el miedo también juega un papel fundamental ahí porque ni siquiera nos atrevemos a intentarlo. Entonces desde ahí ya es problema porque no te das la oportunidad, repito, no necesariamente de fracasar, sino de aprender. O sea, puedo yo emprender algo y decir, es que va a fallar, es que tal. Inténtalo, inténtalo y falla. Recuerda que eres ser humano, que no se te olvide que no eres perfecto, ya rompe como ese patrón de que todo lo que hagas te tiene que salir bien. Te gustaría que salga bien, pero a veces no va a salir bien y vas a aprender mucho. O sea, es como invitarnos a nosotros mismos, ¿qué puedo aprender en ese proceso? Porque al final le puedes preguntar a todos los empresarios o a muchísimos empresarios y a ninguno le salió algo a la primera, o al que le salió pues es excepción a la regla al final del día. Entonces, sí es importante ser conscientes de cómo nos acercamos al aprender, porque tenemos miedo a exponernos y a poder aprender, porque es esa como resistencia, esa evitación o esa negación de es que me va a salir mal y qué van a decir y todo, pues, lo que sea, o sea, al final del día te va a salir mal, eres ser humano. Y también lo importante, como decías, es aprender, porque muchas veces, pues sí, sí, esta frase de pues, soy una mano y me equivoco, pues la quieren emplear cuando generalmente se equivocan con la misma cosa, ¿no? No hay un aprendizaje de por medio y siguen cometiendo los mismos errores. Entonces creo que sí es bastante valioso la parte del aprendizaje y no volver a cometer los mismos errores, no volver a generar a cumplir estos patrones y sí tener un avance. Creo que esa es la diferencia entre un aprendizaje y un fracaso, ¿no?
un aprendizaje es cuando logras identificar que salió mal y lo puedes aplicar en otra cosa. Y un fracaso es cuando sí, salió mal, pero tampoco estás haciendo nada para que los siguientes intentos sean diferentes. Sí, y funcionar a través de esos errores. O sea, al final del día, decía Bion que el objetivo es que las cosas sean lo suficientemente buenas, que sean funcionales y ya. O sea, puedes tener errores, pero esos errores no necesariamente te van a congelar, que son los mecanismos primitivos, no te van a detener a hacer las cosas, porque el objetivo es que sea funcional. El objetivo de cualquier área, ¿no? Es que funcione, que se aplique, que esté manejándose, que se esté moviendo. Entonces, sí es importante que seas consciente de que así tengas un error o un aprendizaje, una equivocación o un fracaso, lo demás ha funcionado, ¿no? Entonces, sí es importante seguir caminando pese a los errores que te puedes encontrar en el camino o fracasos, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy fracasé al llegar con mi camisa, se me rompió el botón al bajar del coche. Entonces, fracasé en traer la camisa completa, pero eso no impidió que funcione el podcast, ¿no? Entonces, sí es importante como dejar de lado esa parte, ser conscientes de, ok, es un error, pero el objetivo, ¿cuál es? Que las cosas funcionen. Entonces, estoy casi seguro que no se hubieran dado cuenta si no les decía que, que no Que eso traigo hubiera un pasado. botón de la Nos camisa. sirvió de ejemplo. Pero nos sirve de ejemplo justo por el hecho de, el objetivo es que funcione y mientras sea lo suficientemente funcional, adelante, es seguir caminando y creciendo. Y de forma personal, ¿cómo has vivido ya sea el miedo al fracaso o alguna situación que te haya llevado a un aprendizaje? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cuál ha sido una de las veces que más has sentido este fracaso, este error y cómo te sobrepusiste a eso? Como, como no entendí muy bien la pregunta, como cuando... ¿Alguna experiencia tuya que Ajá. hayas eh, sentido haber sido fracasado o haber hecho algo mal, tenido un error o haber no podido cumplir ciertas expectativas en tu vida? Porque entiendo que actualmente pues tienes esta perspectiva y lo entiendes, lo sabes y lo racionalizas muy bien, pero casi nadie empieza la vida, o sea, nadie empieza la vida con esta perspectiva, esta forma de verlo, ¿no? En tu crecimiento, algo, ¿tuviste algún momento? ¿Cuál fue uno de los momentos donde más te sentiste vulnerable o con un error o que ya habías tenido algún problema muy, muy grande que no pudiste resolver y cómo te sobrepusiste? Viendo como esta perspectiva del fracaso, una experiencia tuya que hayas vivido. Ok, pues básicamente es la historia de mi vida, el decidir la carrera. Yo tenía pensado, mi hermana mayor es abogada, entonces yo estaba inclinado por la abogacía y todo este rollo, y el error fue el no meter los papeles en el momento indicado, entonces no llegué, digamos, a tiempo y tenía que ser en otra universidad, X, Y, Z, y al final fue como de, bueno, pero sí puedo aplicar a psicología, ah, sí, y ya, o sea, sí lo tenía en la mira, pero pero pues básicamente todo mi desarrollo profesional se movió, digamos, por un error, sí, sí, sí. Y en un primer momento era como de, no, pues no pasa nada, pierdo un año y entonces me meto a la que quería y todo. Pero es lo que te decía, o sea, es que tanto yo me conocía a mí mismo y al final, o sea, sí estaba, digamos, entre las 3 finalistas la carrera de psicología, pero al final era como de, no, pues tal vez funcionas mejor para esto, pero por X o Y motivo, te digo, puede ser que los errores nos orillen a otras cosas, pero al final por algo estás en este lugar y te digo, ahora me está llevando hacia la docencia y también no es como que lo esté eligiendo, pero me siento muy a gusto por como bien dijiste al final, ¿no? Como que la forma en la que abrazas esos errores también te ayuda. Exacto, sobre todo ahorita, bueno, tu familia era como de muchos abogados, o sea, venían así como Esa todos línea. entonces, el miedo a romper tal vez con eso y ser Sí. algo diferente también es algo que marcó tu vida, ¿no? En ese momento. Sí, 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 o sea, mi papá me decía: "Te vas a morir de hambre, la psicología, no sé qué", y sí, no, no es cierto. No, realmente, o sea, estoy hablando de a lo mejor hace 2 décadas, no era tan sonado la psicología, o sea, eran cosas como poco estudiadas, pero, pues, tuvo que venir una pandemia y muchas otras crisis en el mundo para darnos cuenta de la importancia de la salud mental, pero sí, o sea, digamos, el error o el fracaso fue yo no me puse atento y repito, también por algo funcionan las cosas y el punto es que sigan avanzando. Al final fue, okey, esto me tiene que mover acá
y ya, todo el recorrido fue y me sentí a gusto y lo fui aceptando, porque vas integrando también, porque repito, es cuando ya tienes el tema, este es el problema, ¿qué haces con él? Pues tienes diferentes caminos y entonces empieza a utilizar, como decía hace un momento, mecanismos de tu cerebro evolucionado, precisamente. Y bueno, en esta cuestión que nos cuentas, o sea, pues tú pudiste haberte esperado un año y meterte a derecho, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué es lo que tú habías pensado? ¿Qué es lo que te había traído de la psicología en un primer momento? Que te había hecho como pensarlo como algo diferente a lo que tenía tu familia establecido para ti. Principalmente el pensamiento divergente, o sea, como toda la parte de creatividad, toda la filosofía que hay dentro de la psicología, o sea, todo eso fue como, no, o sea, yo de aquí soy y me siento muy a gusto, me siento muy contento. Y el hecho de poder conocerme, digo, ahí obviamente ayudaron mucho en la escuela, la orientación y todo esto, pero el hecho de decir, ok, tal vez yo no funciono en algún área tan esquematizada y posiblemente sea más del lado divergente o creativo y demás, entonces me sentí como muy a gusto en descubrir algo que sin darme cuenta, digamos que estaba ahí. O sea, digamos que pudo haber sido interpretado como un error tal vez lo de los documentos, pero en realidad era tal vez, digamos, tu inconsciente buscando algo que de verdad lo iba a llenar, ¿no? Puede ser. Entonces, es como una forma en la que nosotros buscamos siempre llevar a cabo nuestros impulsos, de encontrar nuestro ikigai. Y a veces eso, en tu caso, te atreviste a hacerlo y tuviste la posibilidad de enfrentarte tal vez a tu familia y decir, pues sabes que yo quiero hacer algo completamente diferente, que es algo muy valiente. Y no siempre está esa oportunidad o esa facilidad de hacerlo. Yo creo que en la actualidad a lo mejor sí es un poco más flexible, pero viniendo de una familia de abogados, creo que eso es bastante valioso y nos habla mucho de que tal vez de inicio pensaron que tú habías fracasado Por al la romper. comparativa, o sea, para mí entrar a la universidad como abogado era el éxito. O sea, era, no, ya soy estudiante de derecho, entonces ya soy exitoso. ¿Por qué? Porque los lentes que traía era de una familia de abogados, donde, donde eso estaba como condicionado a través del éxito. Y creo que es un muy buen ejemplo porque así como estas situaciones, creo que puede haber mucha gente en este tipo de casos donde tal vez estén en una disyuntiva de si ser suficiente para lo que me dicen, si tengo que hacer lo que mi familia espera de mí, lo que mi pareja espera de mí, lo que cualquiera espera de mí, y pensar que ese de alguna forma es el éxito, ¿no? Sí. Siendo que tal vez el fracaso en algo significa que tú estás ganando algo más o aprendiendo algo acerca de otra cosa. Y creo que ese es realmente, ya para ir concluyendo, el valor de a veces tener estas experiencias que podemos percibir como negativas de primera vista, pero que con el paso del tiempo te das cuenta que en realidad te ayudaron a encontrar tu Un camino, rumbo, sí. ¿no? Por Sin, eso te digo que sigue caminando, o sea, es seguir funcionando. Dice una cajita de Kleenex, dice, si tienes miedo, hazlo. Con miedo, pero hazlo. O sea, sigue avanzando, porque al final el objetivo es ese, que sea funcional. Como la camisa que no llegó, fracasé en traer una camisa completa, pero no afecta en el desarrollo, en hasta el nos ayudó. resultado. Exacto, en el desarrollo, en la De experiencia, ejemplo. en todo lo que hoy nos ha explicado. Creo que es a través de estos pequeños ejemplos y esta forma en la que se puede entender realmente cómo funciona la mente a veces más en contra cuando nos enfocamos en cumplir ciertos estándares, ¿no? Expectativas también. Entonces es mucho más fácil simplemente hacer lo que nuestro interior nos diga y seguir el camino que nosotros queremos seguir. El fracaso es algo que prácticamente todos Va a tenemos que ocurrir, vivir en algún sí. momento, pero lo importante de esto es cómo lo resignificamos, qué aprendimos de eso y qué interpretación le damos para seguir adelante con nuestras vidas, Sí, ¿no? ¿cómo lo integramos a nosotros? Y creo que eso es algo que si bien tal vez teníamos un poco el entendimiento, la idea de que eso era, creo que ahora lo entendemos un poco más a profundidad por el hecho de reflexionar también mucho de nuestras propias vidas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo que nos haga
que sea por compromiso con algo y que estamos haciendo que de verdad nosotros queramos. En tu caso, afortunadamente, lograste dedicarte a lo que querías. Funcioné en una carrera. Te está funcionando bien, estás logrando demostrarle a todo ese linaje de abogados, pues que hay otras formas de hacerlo y no necesariamente es la perfecta o la ideal para sus gafas de sol, pero Ujú. para ti es la forma en la que has encontrado para ser feliz, ¿no? Para estar cómodo con lo que tienes. Y creo que eso es algo muy valioso que pueden tomar los smarters o quienes estén escuchando esto, que tal vez necesiten un poco de impulso o hayan tenido dudas en algún momento de cómo hacer algo, pues bueno, podemos concluir eso de esto, ¿no? Siempre es un camino que podemos encontrar algún aprendizaje y una forma de seguirlo y llegaremos a algún punto en el que nos vamos a sentir mucho mejor del punto más bajo que tal vez pensamos que era un fracaso, Sí. ¿no? Sí, para cerrar, me gustaría que recordemos esta frase: "No tiene que ser perfecto, sino que sea lo suficientemente bueno y seguir avanzando". Excelente, pues muchas gracias nuevamente Orlando por estar aquí, por habernos aclarado muchas de estas cosas desde tu perspectiva, desde tu experiencia. ¿Ustedes, Smarters, alguna vez han tenido alguna experiencia de fracaso, algo que los haya hecho sentir, pues tal vez que no encajaban o que no eran suficientes? Nos gustaría mucho conocer acerca de esto en los comentarios, si nos lo pueden dejar, también sus dudas, todo lo que les gustaría conocer acerca de este y otros temas que ya hemos abordado. Pues nuevamente muchas gracias Orlando No, gracias a por ti estar por la aquí. Esperemos invitación. verte en alguna otra ocasión abarcando muchos temas porque tenemos todavía muchas cosas que podríamos hablar. Y pues bueno, a ustedes por ver este episodio del Smartcast. Mi nombre es Luis Acosta y nos vemos en el próximo.